Mi nombre es Ernesto Guevara de la Serna, aunque muchos me conocen simplemente como el Che. Nací en una familia de clase media, con raíces en la alta sociedad argentina, pero mi vida me llevó por caminos muy alejados de los privilegios. Fui médico, revolucionario, guerrillero y finalmente un símbolo de lucha y resistencia. Mi nombre está inscrito en las páginas de la historia, no solo por mis acciones, sino por los ideales que defendí hasta mi último aliento. Mi figura genera opiniones encontradas. Para algunos, soy un héroe, un símbolo de justicia, un luchador incansable contra la opresión y el imperialismo. Para otros, fui un hombre que, en nombre de sus ideales, cometió actos que hoy se consideran cuestionables. No se puede ignorar que en la búsqueda de la revolución tomé decisiones difíciles, decisiones que en ocasiones implicaron el uso de la fuerza y la imposición de la autoridad. Algunos me acusan de haber violado ciertos derechos humanos, de haber ejecutado a enemigos sin juicio. Acepto que mi vida, como la de cualquier hombre de acción, está marcada por la complejidad. No pretendo ser juzgado como un santo. Fui ante todo un hombre que vivió y luchó por sus convicciones, enfrentando las contradicciones que esa lucha inevitablemente trae consigo. Mi existencia estuvo marcada por una búsqueda constante de justicia, un deseo insaciable de terminar con la explotación y la opresión que vi en cada rincón de América Latina. No fui un hombre perfecto, pero en cada decisión, en cada batalla, busqué ser fiel a mis convicciones. He sido amado y odiado, glorificado y condenado, pero más allá de las interpretaciones, soy un hombre que vivió y murió luchando por un mundo más justo. Hoy les contaré mi historia, no para buscar gloria, reconocimiento ni justificarme, sino para que comprendan las motivaciones y sueños que me impulsaron. Nací el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño mi vida estuvo marcada por las contradicciones. Crecí rodeado de comodidades, pero también de enfermedades y desafíos. Mi infancia estuvo marcada por el asma, una condición que me acompañaría toda mi vida, limitando mi cuerpo, pero nunca mi espíritu. A pesar de los ataques frecuentes, no dejé que esta enfermedad definiera quién era o lo que podía ser. Al contrario, el asma me enseñó a luchar desde una edad temprana, a enfrentar la adversidad con determinación. Mis padres, Ernesto y Celia, eran intelectuales progresistas, personas que valoraban la educación y el pensamiento crítico. Nuestra casa siempre estuvo llena de libros, discusiones políticas y arte. Desde muy joven me fascinó la literatura. Leía Marx, Freud y Neruda, pero también me dejé cautivar por las aventuras de Julio Verne y Emilio Salgari. Esas lecturas formaron la base de mi pensamiento crítico y mi pasión por la justicia social. La adolescencia fue un periodo de descubrimientos. A pesar de mi salud, me convertí en un amante del deporte, especialmente del rugby, donde encontré una forma de liberar mi energía y de superar mis limitaciones físicas. En la escuela destacaba por mi curiosidad intelectual, pero también por mi carácter rebelde. No soportaba las injusticias, ni siquiera en las pequeñas interacciones cotidianas. Esto me llevó a cuestionar no solo a la autoridad, sino también a las estructuras sociales que perpetuaban la desigualdad. Fue en estos años que comencé a desarrollar un profundo interés por la medicina. Veía en esta profesión una herramienta poderosa para aliviar el sufrimiento humano. Decidí que quería ser médico, no solo para curar enfermedades, sino para entender mejor las condiciones que las generaban. Mi vocación no se limitaba a sanar cuerpos, sino también a luchar contra las injusticias sociales que enfermaban a nuestras comunidades. Durante mis años de estudiante en la Universidad de Buenos Aires, donde estudiaba medicina, comencé a entender que la pobreza y la enfermedad estaban profundamente entrelazadas. La medicina para mí era más que un ejercicio académico, era un medio para aliviar el sufrimiento humano. Sin embargo, mi perspectiva aún era limitada, y no fue hasta que emprendí un viaje transformador por América Latina que mi visión del mundo cambió radicalmente. En 1951, junto a mi amigo Alberto Granado, decidí explorar el continente en motocicleta. Este viaje, que inicialmente fue una aventura juvenil, se convirtió en una experiencia que moldeó mis ideales y mi propósito. Recorriendo Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, vi con mis propios ojos la miseria que afligía a los pueblos olvidados de nuestra tierra. El contacto directo con la realidad de los campesinos, indígenas y trabajadores me mostró una América Latina profundamente desigual, donde
donde la riqueza y el poder estaban concentrados en manos de unos pocos, mientras que las grandes mayorías vivían en condiciones inhumanas. Uno de los momentos más impactantes de este viaje fue nuestra estancia en la mina de cobre de Chuquicamata, en Chile. Allí presenciamos las duras condiciones laborales de los mineros, quienes trabajaban largas jornadas en un entorno peligroso, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Me conmovió profundamente la historia de un hombre que después de toda una vida de trabajo en la mina había quedado incapacitado y desechado por la empresa sin ningún tipo de apoyo. Ese encuentro me hizo comprender que la explotación no era un hecho aislado, sino un mecanismo sistemático de opresión. En Perú visitamos la leprosería de San Pablo, en plena selva amazónica. Allí conviví con pacientes marginados por la sociedad, personas que no solo sufrían por su enfermedad, sino también por el abandono del Estado. Aunque inicialmente me acerqué a ellos como médico, pronto entendí que su verdadera curación no estaba en los tratamientos, sino en la dignidad y el respeto que merecían. Esa experiencia me enseñó que la medicina no podía ser un acto aislado de compasión. Debía estar acompañada por una lucha activa contra las condiciones sociales que perpetuaban la enfermedad y la pobreza. A medida que avanzábamos en nuestro viaje, mi perspectiva cambió profundamente. Dejé de ver la pobreza como un problema individual o médico y empecé a entenderla como un problema político. Me di cuenta de que las estructuras económicas y políticas eran responsables de las condiciones en las que vivía la mayoría de la población. Esta realización fue un punto de inflexión en mi vida. Ya no podía conformarme con curar los síntomas de un sistema enfermo. Tenía que atacar la raíz del problema. El viaje también me ayudó a romper con el concepto de fronteras. Descubrí que, aunque cada país tenía sus particularidades, los problemas que enfrentaban los pueblos latinoamericanos eran esencialmente los mismos. La explotación, la desigualdad y la opresión no respetaban las líneas divisorias en los mapas. Entendí que la lucha por la justicia social no podía limitarse a un solo país. Debía ser un esfuerzo continental, una revolución que uniera a todos los oprimidos de América Latina. Cuando regresé a Argentina ya no era el mismo. Había dejado de ser un joven idealista y curioso para convertirme en un hombre decidido a cambiar el mundo. Mis estudios de medicina seguían siendo importantes, pero ahora los veía como una herramienta dentro de un propósito mucho mayor. Ese viaje me dio una misión, un propósito que guiaría cada paso de mi vida desde entonces: luchar por la liberación de los pueblos oprimidos, no con palabras, sino con acción directa. A partir de ese momento, mi vida se orientó hacia la revolución. Ya no veía la injusticia como un problema distante, sino como una batalla que debía librarse aquí y ahora, con todas las herramientas a mi alcance. La semilla de la lucha revolucionaria había sido plantada en mi corazón y sabía que no descansaría hasta ver a los pueblos de América Latina liberados de las cadenas de la opresión. En 1953, después de terminar mi carrera de medicina, emprendí un viaje que me llevó a Guatemala. En ese momento, el país vivía un periodo de cambio bajo el liderazgo de Jacobo Arbenz, quien había implementado una serie de reformas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, estas reformas desafiaban directamente los intereses de la United Fruit Company y del gobierno de los Estados Unidos, lo que provocó una reacción violenta. Fue en Guatemala donde empecé a relacionarme con exiliados políticos y revolucionarios de toda América Latina. Entre ellos conocí a Hilda Gadea, una mujer peruana que sería mi primera esposa. Hilda no solo me introdujo al marxismo, sino que también me conectó con una red de revolucionarios comprometidos con la lucha contra el imperialismo. Sin embargo, mis ideales revolucionarios se solidificaron cuando presencié el golpe de Estado patrocinado por la CIA que derrocó a Arbenz en 1954. Este evento me dejó una profunda impresión. Entendí que el imperialismo no se detendría ante nada para proteger sus intereses y que la lucha armada era en muchos casos la única respuesta posible. En 1953, después de terminar mi carrera de medicina, emprendí un viaje que me llevó a Guatemala. En ese momento, el país vivía un periodo de cambio bajo el liderazgo de Jacobo Arbenz, quien había implementado una serie de reformas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Sin embargo, estas reformas desafiaban directamente los intereses de la United Fruit Company y del gobierno de los Estados Unidos, lo que provocó una reacción violenta
Fue en Guatemala donde empecé a relacionarme con exiliados políticos y revolucionarios de toda América Latina. Entre ellos conocí a Hilda Gadea, una mujer peruana que sería mi primera esposa. Hilda no solo me introdujo al marxismo, sino que también me conectó con una red de revolucionarios comprometidos con la lucha contra el imperialismo. Sin embargo, mis ideales revolucionarios se solidificaron cuando presencié el golpe de Estado patrocinado por la CIA que derrocó a Arbenz en 1954. Este evento me dejó una profunda impresión. Entendí que el imperialismo no se detendría ante nada para proteger sus intereses y que la lucha armada era, en muchos casos, la única respuesta posible. Conocí a Fidel en casa de María Antonia González, una simpatizante del movimiento revolucionario cubano en Ciudad de México. Desde el primer momento me impresionó su presencia. Fidel era un hombre alto, con una voz potente y una determinación inquebrantable. Cuando comenzó a hablar sobre su visión de un Cuba libre, quedó claro que no era un líder común. No hablaba solo de derrocar a Batista, sino de transformar por completo la sociedad cubana, eliminando las estructuras de explotación y construyendo un país basado en la justicia social y la igualdad. Aquella noche, Fidel me expuso su plan: formar un grupo guerrillero que desembarcaría en Cuba, se internaría en las montañas de la Sierra Maestra y desde allí iniciaría una guerra de guerrillas que movilizaría al pueblo contra el régimen de Batista. La convicción con la que hablaba, su claridad estratégica y su visión a largo plazo me convencieron de que este hombre estaba destinado a liderar una revolución. Tras el golpe en Guatemala, me vi obligado a huir a México, donde el destino tenía reservado un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. En 1955, gracias a las conexiones de Hilda, fui presentado a un grupo de exiliados cubanos que planeaban derrocar al dictador Fulgencio Batista. Entre ellos estaba un hombre cuyo nombre resonaría por todo el mundo: Fidel Castro. Tras el golpe en Guatemala, me vi obligado a huir a México, donde el destino tenía reservado un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. En 1955, gracias a las conexiones de Hilda, fui presentado a un grupo de exiliados cubanos que planeaban derrocar al dictador Fulgencio Batista. Entre ellos estaba un hombre cuyo nombre resonaría por todo el mundo: Fidel Castro. Aunque inicialmente mi papel en el movimiento no estaba claro, pronto se decidió que sería médico de la guerrilla. Sin embargo, sabía que mi contribución no podía limitarse a curar heridos. Mi experiencia en Guatemala y mi convicción revolucionaria me impulsaban a participar activamente en la lucha armada. Fidel, al ver mi compromiso y habilidades, aceptó que mi rol en el grupo fuera más amplio. Durante los meses siguientes participé en el entrenamiento guerrillero en México. Aprendimos tácticas de combate, manejo de armas, supervivencia en la selva y, lo más importante, la disciplina necesaria para mantener la cohesión de un grupo que enfrentaría enormes adversidades. Fue en este periodo cuando conocí a otros hombres que se convertirían en mis hermanos de armas, como Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida. Cada uno de ellos compartía un sueño común: liberar a Cuba. El 25 de noviembre de 1956, finalmente partimos hacia Cuba a bordo del Granma, un viejo y pequeño yate que apenas podía sostener a los 82 hombres que lo abordaron. El viaje fue largo y agotador, enfrentando tormentas y el miedo constante de ser descubiertos. Cuando finalmente desembarcamos el 2 de diciembre en un pantano cerca de Niquero, la situación ya era crítica. El desembarco fue un desastre, perdimos gran parte de nuestras provisiones y fuimos rápidamente detectados por las fuerzas de Batista. En los días siguientes sufrimos una emboscada que diezmó nuestras filas. Solo un puñado de hombres logramos escapar hacia la Sierra Maestra, donde comenzamos a reorganizarnos. Fue allí, en las montañas, donde la revolución realmente tomó forma. Fidel mostró un liderazgo excepcional, guiándonos no solo en la lucha armada, sino también en la construcción de una comunidad revolucionaria. En la sierra no solo combatíamos, también educábamos a los campesinos, organizábamos escuelas y clínicas y creábamos las bases de un movimiento que creció rápidamente en fuerza y legitimidad. A medida que avanzaban los meses, nuestro grupo fue ganando terreno. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba nuestra posición y debilitaba la moral del enemigo. Los campesinos, hartos de la opresión y la explotación, comenzaron a unirse a nuestra causa, proporcionando apoyo logístico y un flujo constante de nuevos reclutas.
Mi papel dentro del movimiento evolucionó rápidamente. Además de ser médico, me convertí en comandante, liderando tropas en combate y participando en la planificación de nuestras operaciones. Fidel confiaba en mí y esa confianza se convirtió en una fuente de motivación inquebrantable. A finales de 1958 lanzamos la ofensiva final que culminó con la toma de Santa Clara, una batalla crucial que abrió el camino hacia La Habana. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba y nuestra revolución triunfó. Entramos en La Habana con la esperanza de construir un país nuevo, un país libre de explotación, un país que serviría como ejemplo para toda América Latina. Mi encuentro con Fidel Castro fue un momento decisivo en mi vida. A partir de ese encuentro no solo me convertí en parte de un movimiento revolucionario, sino también en un hombre dedicado por completo a la lucha por la justicia. Fidel no solo era un líder, era un visionario, y su confianza en mí me permitió crecer como revolucionario y como líder. La revolución cubana fue solo el comienzo de una lucha más amplia, una lucha que me llevaría a otros rincones del mundo, siempre con la misma convicción: que la justicia y la igualdad valen cualquier sacrificio. Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, comenzó una nueva etapa en mi vida. El derrocamiento de Batista fue solo el primer paso en una lucha que debía extenderse más allá de las fronteras de Cuba. Desde el principio entendí que la revolución no podía limitarse a un solo país. El imperialismo y la explotación eran problemas globales, y la única forma de enfrentarlos era a través de una lucha internacionalista. En los primeros años del gobierno revolucionario asumí varias responsabilidades en Cuba. Me encargué del Departamento de Industria del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y más tarde fui nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias. Estas posiciones me dieron la oportunidad de trabajar en la transformación económica del país. Sabíamos que el camino sería difícil, especialmente con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, pero nuestra meta era construir un modelo socialista independiente que garantizara la dignidad y el bienestar del pueblo cubano. Sin embargo, no me sentía completamente satisfecho con mi papel dentro del gobierno. Aunque creía firmemente en la necesidad de consolidar la revolución en Cuba, mi espíritu no podía permanecer mucho tiempo encerrado en oficinas o ministerios. Mi naturaleza me impulsaba hacia la acción directa, hacia las trincheras, donde la lucha por la justicia era más cruda y palpable. En 1965, después de años de trabajo en Cuba, decidí que era hora de llevar la revolución a otras partes del mundo. Creía firmemente que América Latina, África y Asia eran territorios fértiles para la insurgencia, donde los pueblos oprimidos podían levantarse contra sus opresores si recibían el apoyo necesario. Fue entonces cuando dejé mis responsabilidades en Cuba y partí hacia el Congo, en África, donde intenté ayudar a las fuerzas revolucionarias que luchaban contra el régimen neocolonial. La experiencia en el Congo fue un desafío enorme. Nos enfrentamos a condiciones extremadamente difíciles: falta de apoyo local, conflictos internos entre las distintas facciones y la falta de preparación de muchos combatientes. A pesar de nuestros esfuerzos, la misión no tuvo éxito. Sin embargo, este fracaso no debilitó mi determinación. Entendí que cada lucha, incluso aquellas que no alcanzan la victoria, es parte de un proceso más amplio de resistencia y liberación. Tras mi experiencia en el Congo, decidí que América Latina debía ser el próximo campo de batalla. Bolivia, en el corazón de Sudamérica, parecía el lugar ideal para iniciar un movimiento guerrillero que pudiera encender la chispa revolucionaria en todo el continente. Llegué a Bolivia en 1966 bajo una identidad falsa y comencé a organizar un pequeño grupo de guerrilleros en la región montañosa de Ñancahuazú. La situación en Bolivia era complicada desde el principio. Aunque nuestro grupo incluía a combatientes cubanos experimentados y algunos reclutas locales, no logramos el apoyo masivo de los campesinos que habíamos esperado. Además, la falta de comunicación con el exterior y el aislamiento progresivo nos dejaron en una posición extremadamente vulnerable. La CIA, que trabajaba en estrecha colaboración con el ejército boliviano, pronto detectó nuestra presencia y comenzó una campaña para eliminarnos.
A medida que las semanas se convertían en meses, nuestra situación se deterioró rápidamente. Las emboscadas y los enfrentamientos con las fuerzas bolivianas redujeron nuestro número y los suministros comenzaron a escasear. Finalmente, en octubre de 1967, nuestro grupo fue rodeado cerca del pequeño pueblo de La Higuera. Durante un enfrentamiento, fui herido y capturado por el ejército boliviano, que contaba con el apoyo directo de la CIA. El 8 de octubre de 1967 fui llevado a una escuela en ruinas, en La Higuera. Allí supe que mi destino estaba sellado. No me ofrecieron un juicio. La decisión de ejecutarme ya había sido tomada. Pasé mi última noche reflexionando sobre mi vida, sobre las luchas que habíamos librado y las que aún quedaban por librar. Sabía que mi muerte sería un golpe para la revolución, pero también confiaba en que mi ejemplo inspiraría a otros a continuar la lucha. Al día siguiente, el 9 de octubre, un soldado boliviano recibió la orden de ejecutarme. Antes de disparar, le dije: «Dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre». Con esas palabras, enfrenté la muerte con la misma determinación con la que había enfrentado cada batalla. Mi cuerpo fue enterrado en secreto en una fosa común, pero mi muerte no marcó el fin de mi lucha. En los años que siguieron, mi figura se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia. Para algunos, soy un mártir revolucionario, un ejemplo de valentía y compromiso inquebrantable con los ideales de igualdad y libertad. Para otros, mi figura sigue siendo controvertida, una representación de la violencia y el sacrificio extremo en nombre de la revolución. Sin embargo, lo que importa no es cómo se me recuerda, sino los ideales que representé. La lucha por la justicia, la igualdad y la liberación de los oprimidos continúa. Mi vida fue solo un capítulo en una historia mucho más grande. Una historia que aún se escribe en cada rincón del mundo donde hay hombres y mujeres dispuestos a levantarse contra la opresión. Mi último mensaje a quienes compartían mi visión fue claro: sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda del revolucionario. Espero que esas palabras sigan resonando en los corazones de aquellos que creen que un mundo mejor es posible. Hoy, al final de este relato, quiero hablarles desde lo más profundo de mi humanidad. Mi vida estuvo dedicada a una causa que consideré justa: la liberación de los oprimidos y la construcción de un mundo más equitativo. En ese camino tomé decisiones difíciles, decisiones que en su momento creí necesarias para alcanzar los ideales por los que luchaba, pero sé que esas acciones a veces implicaron dolor y sufrimiento para otros. No fui perfecto. En nombre de la revolución hubo momentos en los que la fuerza y la violencia se impusieron sobre la compasión, y por ello pido perdón a quienes sufrieron por mis decisiones, a quienes se vieron atrapados en el fuego cruzado de nuestras luchas. No justifico el sufrimiento, pero espero que comprendan que actué con la convicción de que un futuro más justo valía cada sacrificio. A todos los que escuchan mi historia les dejo esta reflexión: la lucha por un mundo mejor debe llevarse a cabo con firmeza, pero también con humanidad. No olviden nunca que incluso en la guerra más justa somos responsables de las vidas que tocamos. Que mis errores sean lecciones para ustedes y que mi ejemplo de entrega a la causa inspire un compromiso más profundo con la justicia y la dignidad humana. Hasta siempre.